passages in the Gospels as much as possible. Muy bien, en esta última sección quiero que veamos el mayor número de pasajes paralelos que nos sea posible. We have already looked at a few of them and done some comparison. Ya vimos algunos cuantos, hicimos comparaciones. Let's turn to Mark chapter 2, Vamos a Marcos capítulo 2, the healing of the man with palsy. Que es la sanidad o la sanación del hombre que estaba paralítico. Verse 1, and again he entered into Capernaum after some days, and it was noised about that he was in the house. Verso 1. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. And straightway many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them, no, not so much as about the door. And he preached the word unto them. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. And they came unto him, bringing one sick of the palsy, which was carried by 4 people. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Now this parallel passage appears in Matthew chapter 9. Ahora, este relato aparece también en Mateo capítulo 9, And starting in verse 1, empezando en el verso 1, and also Luke chapter 5, verse 18. y también en Lucas 15, verso 18. Mark is the only one that said he was carried by 4 different people. Y Marcos es el único que menciona de que él era cargado por 4 personas. Matthew and Mark say that there were scribes in the crowd. Matthew and Mark. Mateo y Marcos se nos dice de que ellos estaban afuera de la muchedumbre, estaban por fuera. So let's read on in the Gospel of Mark. Sigamos entonces aquí en Marcos. Verse 4. Verso 4. And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was, and when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. And I believe all 3 of the Gospels say that Jesus recognized the faith of the men that brought him in. Y yo creo que en todos los evangelios se menciona que Jesús vio la fe de ellos. Verse 5, when Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. And there were certain scribes sitting there, reasoning in their hearts. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Let's turn to Luke chapter 5. Miremos en Lucas capítulo 5, starting with verse 18. comenzando en el verso 18. And behold, men brought in a bed which was taken with a man with palsy, and they sought matter to bring him in and lay him before Jesus. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. So notice here, it doesn't say that there were 4 men. Notemos de que no se nos dice que eran 4 hombres. You know, this might seem tedious. Ahora, estos detalles parecieran ser tediosos. But the reason we have 3 different synoptic gospels, Pero la razón por la que tenemos 3 evangelios sinópticos, because we have 3 different perspectives. es porque tenemos 3 perspectivas distintas. They're writing for 3 different reasons, and they're writing to 3 different audiences. Están escribiendo por 3 razones distintas y tenían 3 audiencias distintas. So I would encourage you, when you read some of these passages, that you look and see where else it appears. Así que yo les animo a que cuando vean estos pasajes
Busquen sus paralelos en los otros evangelios. I think a lot of Bibles have parallel passages written somewhere in the margin. Yo creo que algunas Biblias tienen los pasajes paralelos anotados ahí en los capítulos. And I know virtually every Bible program that you have in a computer would tell you where the parallel passages are. Y si ustedes utilizan algún programa de computadora para esto, es muy posible que les va a hacer las referencias a los paralelos. If nothing else, you have that in the Harmony of the Gospels in the middle of your textbook. Y si no encuentran ninguna de estas cosas, pues en su libro de texto hay una armonía de los evangelios donde pueden ver los paralelos. So Mark said there were scribes around. Así que Marcos nos menciona de que habían escribas entre la gente. Luke chapter 5, verse 21. Y Lucas 5:21. The scribes and the Pharisees began to reason. See, Mark doesn't say that there were Pharisees there. Nos dice que habían escribas y también fariseos, un dato que Marcos no nos menciona. Again, this might seem minor, but the more we read all the passages, we get a more complete picture of who is there, who's he talking to. Así que nuevamente esto pareciera ser irrelevante, pero entre más vemos las diferentes perspectivas, mejor comprendemos la imagen completa de lo que está sucediendo. Remember the other night I talked about Jesus saying if he is not against us, then he is with us. Recuerdan que la otra noche mencionamos que Jesús dijo, el que no está en contra de nosotros, está con nosotros. Do you remember to whom he said that? ¿Se acuerdan de a quién le dijo esto? ¿Pharisees? No? ¿No fue a los fariseos? No. To the Pharisees, to the unbelievers, he would say, if you're not with me, then you're against me. A los fariseos o a los incrédulos les hubiera dicho, si no están conmigo, entonces están contra mí. Remember that? He was putting them on notice. He was giving them warning. If you're not with me, then you're against me. Porque él les estaba dando una advertencia, diciéndoles, si no están conmigo, están en contra mía. But it was to believers that he said, look, if they're not opposing me, then consider them on your side. Pero estaba refiriéndose a creyentes de quienes él estaba diciendo, bueno, si ellos no se nos están oponiendo, están con nosotros. Because he wants us to be gracious to other people who are not part of our group. Porque él quiere que tengamos gracia por aquellas personas que no son parte de nuestro grupo. So it's important that we know not only what he is saying, but who is he saying it to? Is he saying it to unbelievers or is he saying it to believers? Así que es importante no solo saber qué es lo que Jesús dice, sino también a quién se lo dice. ¿Se lo está diciendo a incrédulos? ¿Se lo está diciendo a creyentes? You know, we look in this passage and we see that there are scribes in one place, there are scribes and Pharisees in another place. Vemos este pasaje y en un evangelio miramos de que hay escribas, pero en el otro vemos de que también hay fariseos. So we're looking at a situation where he's performing a healing. Y vemos una situación en la que él está haciendo un milagro, una sanidad. But before that, he says, your sins are forgiven you. Pero antes de esto, él dice, tus pecados te son perdonados. I think one of the reasons he said that first, Y creo que una de las razones por la que él dice esto al principio, he wanted to provoke the Pharisees and the scribes. es que quería provocar a los fariseos y a los escribas. I believe he knew what their response was going to be. Who is this that forgives sins? Creo que él ya sabía lo que ellos iban a pensar, que cómo era posible que éste perdonara pecados. And so then before he heals the man, Por lo tanto, antes de sanar al hombre, he looks at the scribes, the Pharisees, and he says, which is easier? vuelve a ver a los fariseos y a los escribas y les dice qué es más fácil. Where I say your sins are forgiven or rise up and walk? Que le diga tus pecados te son perdonados o levántate y anda. And he knew what they were thinking. Él sabía lo que estaban pensando. Well, it's easier, I guess, to say your sins are forgiven because who can make a man rise up and walk? And that's what he did. Quizás sea más sencillo que diga tus pecados te son perdonados, porque ¿quién puede hacer que un hombre se levante y camine? So if that was the hard part, Así que si eso era lo difícil, then of course he can forgive their sins. entonces por supuesto que él también podía perdonar pecados. There are times that we need, in our own personal lives, we need the faith of others. Hay momentos en nuestras vidas en las que necesitamos de la fe de otras personas. Has anyone in here ever been so sick and so tired or weary
that you really had a hard time praying? ¿Alguien aquí alguna vez ha tenido etapas en las que está tan cansado, tan enfermo o tan desanimado que le ha costado orar? I've been in situations where I had trouble focusing. I mean, I might say a one-word prayer, God, help. Yo he tenido momentos en los que he tenido tanta dificultad para concentrarme que mi oración ha sido solo dos palabras, Dios, ayúdame. But there are times and situations that we need the prayers of others. Pero hay momentos y situaciones en las que necesitamos de la oración de otras personas. I love to hear stories where someone was awakened in the night and prompted to pray for someone. Y a mí me encanta escuchar las historias de personas que son que repentinamente tienen una carga de orar por otra persona. And they didn't know why, but they found out later that that person had a real need at that specific time. Y no saben por qué, pero después descubren que aquella persona estaba pasando por una necesidad en ese momento en específico. I think this is one good reason why we need to be part of a church body. Y creo que esta es una de las buenas razones por las que necesitamos ser parte de un cuerpo, de una comunidad. There are so many times that people say, yes, they're a believer and they read their Bible, but they just don't go to church anywhere. Hay personas que a veces aceptan al Señor, leen sus Biblias, pero no se congregan. Now, in the book of Hebrews, it tells us not to ignore the gathering together in the saints, the gathering together with the saints, not to forsake the assembling of ourselves together. Sorry about that. Y el libro de Hebreos nos dice que no ignoremos o no dejemos de congregarnos en la asamblea de los santos. But it's more than just that one verse. Pero es más que un solo versículo. I think the whole body of Scripture tells us how we need each other. Yo creo que todas las escrituras nos muestran la necesidad que tenemos los unos de los otros. It's not just that we need them, but they need us as well. No solo nosotros lo necesitamos a ellos nos necesitan a nosotros. Paul tells Timothy to do good to all men, but especially those of the household of faith. Pablo le dice a Timoteo de que le haga bien a todas las personas, pero en especial a aquellos que son de la fe. So you're ignoring that verse as well if you don't go to a church. Así que ignoramos este versículo si no nos congregamos. The lady I talked about earlier La mujer de la que les estuve hablando antes, that spends a lot of time with addicts, la que ministra a los adictos, she goes to several different churches, but she hasn't zeroed in and focused on one church and paid tithes to that church and become part of the body. ella asiste a muchas iglesias, pero no ha logrado localizarse o enfocarse en una iglesia y ella no tiene un lugar a donde diezmar. You know, in Ephesians and Corinthians, En Efesios, en Corintio, Paul says that we are joined together as a body. Pablo nos dice que estamos unidos como un cuerpo. There's a spiritual significance to us for us to fellowship with like believers. Y hay un significado especial en que nosotros nos unamos con otros creyentes. I heard of a pastor who was inviting someone to come and be part of the church. Yo escuché a un pastor que contaba una historia de cuando él invitó a una persona que se hiciera parte de una iglesia. And the person said, I don't like to go to church because there's too many hypocrites there. Y la persona le dijo, a mí no me gusta ir a la iglesia porque hay demasiados hipócritas ahí. And the pastor said, look, you can come and be part of those hypocrites and fellowship with them for a while, or you can spend eternity with them. Y el pastor le dijo, bueno, tú decides venir a la iglesia y pasar un tiempo ahí con los hipócritas o pasar la eternidad con ellos. We certainly don't want someone else's attitude to affect our spirituality. No debemos dejar que la actitud de una persona afecte nuestra espiritualidad. Oftentimes when maybe there's some disagreeable people in our midst, A veces cuando hay personas conflictivas en nuestro entorno, it's because God is working something in us.
Es quizás debido a que Dios está trabajando algo en nosotros. He's teaching us to be long-suffering like the Lord. Nos está enseñando a que seamos longánimes como el Señor. He's teaching us to forbear with one another in love. Nos está enseñando a llevar las cargas de otros por amor. And if we're not with other people, then those things are not being worked in our lives. Y si no estamos conviviendo con otras personas, entonces no estamos dejando que estas cosas se formen en nosotros. I'm going to flip to the end of Mark chapter 2. Vamos a ir ahora al final de Marcos capítulo 2. It came to pass in verse 23 En el versículo 23, aconteció that when he went through the cornfields on the Sabbath day, he and his disciples began as they went to pluck the ears of corn. que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos dando comenzaron a arrancar espigas. And the Pharisees said unto him, Behold, why do you do this on a Sabbath day, which is not lawful? Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? And he said to them, Have you never read what David said when he was in need and he was hungry, and he and they were with him? How they went into the house of God in the days of Abiathar the priest, and they did eat the showbread, which was not lawful to eat, but for the priests, and gave also to them who were with him. Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiathar sumo sacerdote, y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? David is an interesting example David es un ejemplo interesante, because he did things that only priests were allowed to do. porque él hizo cosas que solo le eran lícitas a los sacerdotes hacer. He brought the Ark of the Covenant and put it in a tent on Mount Zion. Él trajo el arca del pacto y la puso en una tienda en el monte de Sión. And he sat before the Ark of the Covenant and worshiped the Lord. Y él se sentaba delante del arca y adoraba al Señor. According to the law, he wasn't able to do that. De acuerdo a la ley, él no podía hacer eso. In many ways, David was able to function as a priest, although he was not. En muchas formas, David fue capaz de fluir como un sacerdote, a pesar de que él no era un He sacerdote. was really kind of a picture of a New Testament believer. Él era como la figura del creyente del Nuevo Testamento. We are called to be kings and priests together. Nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes juntos. In the Old Testament, they were two separate tribes, the Levitical or the tribe of Levi or the tribe of Judah. En el Antiguo Testamento estaban separados en dos tribus, los levitas y los judíos sobre la tribu de Judá. Other people tried to do that and they were judged. Otros que intentaron hacer eso fueron juzgados. But God did something special in David's heart. Pero Dios hizo algo especial en el corazón de David. It was of him that they said that he was a man after God's own heart. Fue de él de quien se dijo que tenía un corazón conforme al de Dios. So look what he says at the end of chapter 2. Miremos entonces lo que dice al final del capítulo 2, He goes on in verse 27. verso 27. The Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Therefore the Son of Man is Lord also of the Sabbath. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Now the other two Gospels include verse 27, Ahora, los otros dos evangelios incluyen el verso 27, that the Sabbath was made for man and not the man for the Sabbath. que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. You look back to Genesis chapter 1 and 2. Si vemos en Génesis capítulos 1 y 2, Which was made first, man or the Sabbath? ¿qué fue hecho primero? ¿El hombre o el día de reposo? Man was made first. He was made on the sixth day. El hombre fue hecho primero, fue creado en el sexto día. And the Sabbath was actually the seventh day made for man. Y de hecho el día de reposo se creó en el séptimo día para el hombre. In Ezekiel chapter 20 and It- verse 12, En Ezequiel capítulo 20 y verso 12 it says this, dice esto: Moreover, I gave them my Sabbaths,
to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctifies them. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. The Lord gave the Sabbath to the people. El Señor le dio los días de reposo a las personas. And these Pharisees and these religious leaders at this time thought, if you break the Sabbath, it's a horrible thing. And, they would condemn people. Y estos fariseos, estos líderes religiosos, estaban pensando de que si se quebrantaba el día de reposo era algo horrendo y estaban condenando a la gente. They condemned Jesus for healing on the Sabbath. Ellos condenaron a Jesús por sanar en el día de reposo. Like man was actually made for the Sabbath, not the other way around. Como si el hombre había sido hecho para el día de reposo y no al revés. But Jesus kept saying the Sabbath was provided for man. Healing a man is more important than keeping the Sabbath. Jesús dice, el sábado fue creado para el hombre. Sanar a un hombre es más importante que guardar el día de reposo. So Mark chapter 2 and verse 28, that phrase only appears in the Gospel of Mark. Por lo tanto, el verso 28 de Marcos 2 aparece solo en Marcos. So let's go into Mark chapter 3. Miremos ahora el capítulo 3 de Marcos. And he entered into a synagogue, and there was a man which had a withered hand. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. And they watched him to see if he would heal this man on the Sabbath. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Verse 3, and he saith unto the man which hath the withered hand, stand forth. Verso 3, entonces le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate. And then he turns around to the people around about him, and he says this, Y luego vuelve a las personas que estaban rodeándoles y le dice, Is it lawful to do good on the Sabbath or to do evil, to save a life or to kill? ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Oftentimes they asked Jesus a lot of questions trying to trap him, but very seldom did they have an answer for him. A menudo le hacían preguntas difíciles a Jesús para tratar de acusarlo, pero ahora de repente no tienen una respuesta a la pregunta que él les hace. They held their peace. Entonces callaron. And when he had looked around upon them in anger, being grieved for the hardness of their hearts, he said to the man, Stretch forth thy hand. And he stretched it out, and his hand was restored, whole as the other. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. And the Pharisees went forth and straightway took counsel with the Herodians against them, how they might destroy him. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Now let's go back to Matthew chapter 12 and read the same passage. Ahora, regresemos a Mateo capítulo 12 para leer el mismo pasaje. It's much easier to do on a computer because you can have three versions right there on the screen together. Esto es más fácil hacerlo en una computadora porque uno puede poner los tres pasajes en la pantalla. When you're doing with the Bible, sometimes when I do this, I have paper clips so I can fasten them into the certain places. Pero cuando uno lo está haciendo con la Biblia, tengo que poner ahí separadores para poder estar haciendo las comparaciones. I came without any paper clips. So Matthew chapter 12. Y hoy no traje separadores, así que vamos a Mateo 12. Beginning in verse 9. En el verso 9. And when he departed from thence, he went into their synagogue. And behold, there was a man who had a withered hand. And they asked him, saying, Is it lawful to heal on the Sabbath days, that they might accuse him? Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? There is a difference between Matthew's account already and Mark's. Ya tenemos aquí una diferencia entre el recuento de Mateo y el de Lucas. What's the difference? Perdón, y el de Marcos. ¿Cuál es la diferencia? Speak loud enough so Josue can hear you, please. Pueden decirlo en alto, así los podemos escuchar.
Well, let's look at it. We just read in Mark chapter 3, Bueno, miremosla. Ya acabamos de ver en Marcos capítulo 3, verse 4. verso 4. This is important just to catch these details. Es importante ver estos detalles. Mark chapter 3 and verse 4. And he saith unto them, Is it lawful to do good on the Sabbath? Marcos 3, 4. Y él les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Let's go back to Matthew chapter 12 Mateo 12, and verse 10. verso 10. Behold, there was a man who had a withered hand, and they asked him, saying, Is it lawful to heal on the Sabbath day? So they could accuse him. Dice, había un hombre que tenía la mano seca. Y ellos preguntaron a Jesús, ¿es lícito sanar en el día de reposo? These are things that we just need to look at, and I'm not going to go through why one says one and one says the other right now, but Mark, go ahead. Y estas son cosas que tenemos que notar. No vamos a ver todos los detalles o vamos a empezar a analizar el por qué uno dice esto y el otro, pero tenemos que notarlos. I'm just trying to get you to train your eyes to look at the differences. Mark says Jesus asked them, Yo lo que quiero es que entrenemos nuestros ojos para que aprendan a ver esas diferencias. Marcos dice que fue Jesús el que preguntó. Matthew said they asked Jesus. Mateo dice que fueron ellos los que le preguntaron a Jesús. Let's read on in Matthew. Miremos en Mateo. And he said to them, What shall there be? I'm sorry, I might be in the wrong place. Okay, no, I'm okay. Verse 11. Verso 11. And he said unto them, What man shall there be among you that shall have one sheep, if it fall into a pit on the Sabbath day, will he not lay hold and lift it out? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? How much then is a man better than a sheep? Wherefore is it lawful to do well on the Sabbath days? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? And he saith unto the man, Stretch forth your hand. And he stretched it forth, and it was restored whole as the others. Verso 3, entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. In verse 14. Verso 14. Then the Pharisees went out and held counsel against him how they might destroy him. Salió los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Does anybody see a difference there from Mark? ¿Podemos ver aquí otra diferencia aquí con Marcos? It doesn't mention the Herodians. Absolutely. Mark Así es. includes Herodians and Matthew does not. Marcos incluye a los herodianos, Mateo los excluye. Now let's go to the Gospel of Luke, Miremos ahora en Lucas, chapter 6. capítulo 6. And it begins with verse 6. Comenzando en el verso 6. And it came to pass also on another Sabbath that he entered into the synagogue and taught, and there was a man whose right hand was withered. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. You read Matthew and you read Mark. Leemos Mateo y leemos Marcos. It almost seems like he was eating corn in the field. He was accused. He said, David did it. Pareciera ser como que en un momento él estaba recogiendo, comiendo en el campo, lo acusan, él menciona el ejemplo de David. David ate showbread that was not allowed for him to eat, but they were hungry. Diciendo que David había comido pan sagrado porque tenía hambre. And then he went into a synagogue. Y que después entró a una sinagoga. And it was a Sabbath. En el día de reposo. You read Matthew and Mark and it sounds like it's the same Sabbath. En Marcos y en Mateo pareciera como que es el mismo día de reposo. And Luke says it's another Sabbath. Pero Lucas nos dice que fue otro día de reposo. What difference does it matter? Bueno, ¿qué diferencia hay? Well, for one thing, the people around him might be a different group of people than the people that accused him of eating the corn on the Sabbath. Bueno, hay un detalle importante. Quizás la gente de este día de reposo era distinta a la gente que lo estaba acusando el otro día de reposo. Who notices any other difference in verse 6? ¿Quién más puede ver una diferencia en el verso 6?
verse 6. En el verso 6. Luke 6:6. En el verso 6. En el verso 6. You ever do those pictures where they have two pictures that are the same and you have to mark and see which ones are different and why they're different? Have you ever done that? ¿Alguna vez han hecho estos juegos en donde hay dos imágenes que parecen idénticas, pero se les pide que encuentren las diferencias entre las dos imágenes? ¿Han hecho esos juegos? You look at the two pictures real closely and you see this one, this broom has a handle on it and the other one doesn't have a long handle. Y ven las dos imágenes y en una la escoba tiene el agarrador un poco más alto que el otro y así. Find 6 differences in these two pictures. That's kind of what we're doing here. Encuentre las 6 diferencias. Eso es básicamente lo que estamos haciendo aquí. Let me give you a hint in Luke chapter 6, verse 6. Déjenme darles una pista de Lucas capítulo 6 y verso 6. This one is written by a doctor. Este lo escribió un doctor. That help? ¿Ayuda eso? Is there anything different in Luke 6:6 that we haven't seen in Matthew or Mark? ¿Hay algo diferente aquí que no hayamos visto en la otra? Luke right mentions it's the right hand. Bueno, Lucas menciona que es la mano derecha. How many are thankful when you go to the doctor that they pick the right part of the body? ¿Cuántos están agradecidos de que al ir a un doctor, el doctor les escoja el lado del cuerpo correcto? There was a story years ago in the United States, and this was a true story. Hay una historia de algo que sucedió en los Estados Unidos años atrás. And the hospital got sued big time. Y un hospital fue demandado, una gran demanda, A man was going in to have his leg removed porque un hombre fue ingresado y le iban a amputar la pierna for a problem in that leg. debido a un problema en esa pierna. They brought him out of the recovery room, Lo sacaron de la sala de operaciones and the doctor had taken off the wrong leg. y el doctor había amputado la pierna equivocada. That actually was true. Esto sucedió. Years ago, I had cataract surgery. Años atrás me hicieron una cirugía de cataratas. I had it on both eyes, but at different times. Yo la tuve en ambos ojos, pero en diferentes tiempos. And I remember before I went into the operating room, Y recuerdo que antes de entrar a la sala de operaciones, they said to me, "Now, which eye is he working on?" me preguntaron, a propósito, ¿qué ojo es el que le van a operar? I said, "It was going to be this eye first." Yo le dije, primero me van a operar este lado. And they took out a surgical pen and they put a big X over this eye and not over this one. Y sacaron un lápiz de cirugía y me pusieron una gran X en este lado y no en el otro. I was glad that he was paying attention to which eye he was working on. Y yo me sentí contento de que estuvieran poniendo atención a qué ojo había que operar. You know, Mark and Matthew both say he had a withered hand. Marcos y Mateo solo dicen que tenía una mano seca. To a doctor, it's important, is it his right hand or is it his left hand? Pero para un doctor es importante saber si es la mano derecha o es la mano izquierda. Look what it says in verse 8. Miremos lo que dice el verso 8. Well, we probably ought to read verse 7 first. Miremos el verso 7 primero. And the scribes and the Pharisees watched him whether he would heal on the Sabbath, that they might find accusation against him. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. It's interesting that it's always the religious leaders that are opposing Jesus. Y es muy interesante que siempre son los líderes religiosos los que se oponen a Jesús. Verse 8. Verso 8. But he knew their thoughts. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Remember what Simeon said to Mary when she brought baby Jesus into the temple? ¿Se recuerdan de lo que Simeón le dijo a María el día que trajo al bebé Jesús al templo? That a sword is going to pierce your own soul also, that the thoughts of many hearts might be revealed. Que su espada penetraría el alma a tal punto que los pensamientos de muchos serían revelados. And so Luke brings that out again. Así que Lucas trae esto a luz. And Jesus said unto them, I will ask you one thing, is it lawful on the Sabbath days to do good or to do evil, to save a life or destroy it? Verso 9, entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en un día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla?
So here Jesus is asking the question. Así que en este recuento Jesús hace la pregunta. In Mark, Jesus asked the question. In Matthew, they asked the question of him. En Marcos Jesús hace la pregunta. Solo en Mateo ellos le preguntan a Jesús. I think one of the things I said maybe the first night about the Gospel of Matthew Creo que una de las cosas que mencioné en la primera noche acerca del Evangelio de Mateo not only did he group things together in categories, es que no solo él agrupaba las cosas en categorías, like the Sermon on the Mount or chapter 13 where he put all the 7 parables of the kingdom in one chapter, como por ejemplo el Sermón del Monte o el capítulo 13 en donde agrupa todas las parábolas del reino. but remember I said that Matthew was not chronological, Pero recuerdan también que mencioné que Mateo no llevaba un orden cronológico. and he oftentimes leaves details out because he is summarizing. Y él a menudo deja detalles fuera porque él resume las cosas. He wants to get to one point. He's not concerned with the details like a doctor would be. Él quiere simplemente llegar al punto, no como un doctor que está tratando de poner los detalles. When it comes right down to it, Matthew didn't really think it was important who asked whom the question. Cuando él está tratando de llegar al punto importante, a Mateo no le importa mucho quién fue el que hizo la pregunta. The question was asked, Simplemente hubo una pregunta and Jesus demonstrated the answer by healing the man on the Sabbath. y Jesús respondió sanando a un hombre en el día de reposo. Now, if someone has, this is my right hand, if someone has a withered hand, Ahora, si alguien tiene it's deformed, una mano seca, es decir, una mano deformada, y esta es la mano derecha, typically they're not waving it around. They maybe have it under their clothes, keep it to the side, keep it to themselves. normalmente no la van a estar enseñando, sino quizás la metan en su túnica o la tengan cubierta con algo para no estarla enseñando. In all 3 Gospels, Jesus tells them to stretch forth his hand. Y en los 3 evangelios Jesús le pide al hombre que extienda su mano. But here, only in the Gospel of Luke, Pero solo en el evangelio de Lucas, does he say, stand forth in the midst. él le dice, levántate y ponte en medio. I forget whether it was Matthew or Mark. One of them said stand forth. Y no, se me olvida si es Mateo o Marcos, pero uno de los dos dice, levántate y ponte en medio. One of them didn't say that. El otro no lo dice, He just called him out. solo lo llama. But here in Luke, he says, stand forth in the midst of everyone. Pero aquí en Lucas dice, ponte en medio de todos. Jesus wanted to demonstrate the power of God. Jesús quería demostrarles el poder de Dios. I think we said the other night that only in the Gospel of Luke does it say this, Y yo creo que la noche anterior mencionamos que solo el Evangelio de Lucas dice esto, that the power of God is present to heal. que el poder de Dios se presenta para sanar. Now, he could have just called that man aside and said, hey, I'm going to heal your arm now. Would you just hold it out and I want to heal it. Ahora él hubiera podido solo llamar al hombre y le hubiera dicho, voy a sanar tu brazo, así que solo extendelo y lo va a sanar. But he wanted to demonstrate to the people there. Pero él quería demostrárselo a las personas presentes. One of the reasons Jesus did miracles was to demonstrate the power of God was with him. Una de las razones por las que Jesús hacía milagros era para demostrar que el poder de Dios estaba en él. And it was also a test of faith for this man. Y también era una prueba de fe para este hombre. If this man didn't believe Jesus was going to heal him, he wouldn't want to stand in the middle of everybody and stretch out his hand. Si este hombre no hubiera creído que Jesús lo podía sanar, él no se hubiera expuesto a ponerse en medio de todos para que lo vieran. Now, at the same time, I believe Jesus was giving this man grace. Y al mismo tiempo creo que Jesús le estaba dando la gracia a este hombre. He said, stand forth in the midst. Él le dijo, levántate y ponte en medio. Faith comes by hearing God speak to us. La fe viene por el oír a Dios hablándonos. We believe the word, Creemos en la palabra and then faith comes into our heart. y la fe entra en nuestro And so corazón. this man, even though he had this withered hand that wouldn't straighten out, he came out and stood right in the midst of everybody. Así que este hombre, a pesar de que tenía una mano deformada, se levantó y se puso en medio de todos. Now let's make this a real life situation. I'll bet you that man's heart was pounding. Ahora, imaginémonos esta situación en la vida real. Yo estoy seguro que el corazón de este hombre estaba palpitando fuerte.
Jesus has just spoken to me. Jesús me acaba de hablar. I believe he's the Messiah. Yo creo que Él es el Mesías. He performs miracles. Él hace milagros. I saw him do it at that first feast in John chapter 2. Yo lo vi haciéndolo en esa fiesta en Juan capítulo 2. I'm about to be healed. Estoy a punto de ser sanado. This hand that's been deformed all my life is going to be the same as the other. Esta mano, que ha estado deforme toda la vida, está a punto de ser hecha igual que la otra. Would your heart be beating fast if you were approaching a miracle and you knew God was going to do something miraculous in your life? ¿Será que nuestro corazón empezaría a latir rápido si supiéramos que Jesús está a punto de hacer un milagro en nosotros? So Jesus was giving him opportunity to exercise his faith when he said, stand in the midst. Así que también Jesús le estaba dando oportunidad de ejercitar su fe al pedirle que se pusiera en medio de todos. And in verse 10, looking around about to them all, he said, stretch forth thy hand. Y en el verso 10, mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. And in verse 11 it says they were all filled with madness. Y él lo hizo así. En el verso 11 se nos dice que se llenaron de furor. And they communed one with another what they might do to Jesus. Y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Remember, the Gospel of Mark said they wanted to destroy him. Recordemos de que Marcos nos dice que ellos querían destruirlo. They weren't thinking, should we put him in prison for this? Should we whip him? What should we do? No, they wanted to destroy him. Ellos no estaban preguntándose, ¿lo ponemos en la cárcel? ¿Será que lo azotamos? No, ellos querían destruirlo. Do you remember that it was for envy they crucified him? ¿Recuerdan de que fue por causa de envidia que lo crucificaron? That appears in Matthew chapter 27, verse 18, Esto aparece en Mateo 27, verso 18, and Mark 15, verse 10. y también en Marcos 15, verso 10. He was threatening their authority. Él estaba amenazando la autoridad de ellos. They, of all people, desired the praise of men. Ellos deseaban la alabanza del pueblo. And so when people started flocking to him instead of to them, they wanted to destroy him because of envy. Así que cuando la gente se empezó a agrupar alrededor de él, en vez de agruparse alrededor de ellos, ellos se morían de la envidia. I want to take a look now at the healing of the centurion's servant. Quiero que miremos ahora a la sanidad, la sanación del siervo del centurión. We looked at this briefly the other night in Matthew chapter 8, so let's go back to Matthew chapter 8. Anoche lo vimos un poco en el capítulo 8 de Mateo, así que regresemos a Mateo 8. We're going to try and get at least one or two more miracles in before the end of class here, but Vamos a tratar de analizar un par de milagros más antes de finalizar la clase. Pastor Karen will take pages and pages. Pero en su libro de texto, el pastor Karam ocupa página tras página. I want to encourage you as you read the book, Y quiero animarles que cuando lean el libro, and I hope you do this for every class, when you read this book, and I know you have a test and so on, y yo espero que ustedes también apliquen esto a todos sus cursos, que cuando ustedes lean el libro, yo entiendo de que van a tener que hacer un examen y todo, and I know it's an assignment, y también sé que hay tareas, but consider it a privilege from God pero véanlo como un privilegio de parte de Dios, to learn these truths. el poder aprender estas verdades. Pastor Karam is one of the most blessed teachers I have ever known. El pastor Karam es uno de los maestros más bendecidos que yo he conocido. I pointed out a couple errors in the book, and that could be an editing. Y yo les señalé algunos errores que hay en el libro que es parte de la edición. But I've been with him for 39 years because I trust him and I trust the revelation that God gives him. Pero yo he caminado con él durante 39 años porque he confiado en él y he confiado en la revelación que Dios le ha dado. In 1982, when we started the church in our hometown,
En 1992, cuando iniciamos nuestra iglesia en nuestra ciudad, my wife and I had grown up in a denominational church. mi esposa y yo habíamos crecido en una iglesia denominacional. And I just remember the first year as we heard him minister. Y recuerdo el primer año cuando lo escuchamos a él ministrar. Time after time, we would drive home and would say, I've never heard that before. Vez tras vez, cuando regresábamos a casa, nos decíamos el uno al otro, nunca he escuchado esas cosas. We both grew up in the church. I'd been in a church since, for 30 years. Why hadn't I ever heard it that way before? Ambos crecimos en la iglesia, hemos estado en la iglesia por 30 años, ¿por qué nunca habíamos escuchado estas cosas? And he said things that challenged me because I even heard it differently. Y él decía cosas que incluso me retaban porque yo no las había escuchado de esa manera. Now, he's just a man, obviously. Ahora, él es simplemente un hombre. But every time we looked at the scriptures after we had heard it, we thought, my goodness, it's true. Pero cada vez de que vemos las escrituras después de haberlo escuchado a él, decimos, ala, pero sí es cierto. So pray about it when you're reading this book. Don't treat it just like an assignment. Así que oren al respecto, no lo vean solo como una tarea, como algo que tienen que hacer. Okay, in Matthew chapter 8 and verse 5, we read this the other night. Ahora, en Mateo capítulo 8 y verso 5 es algo que vimos la noche anterior, But I want to look at Luke along with this. pero quiero que ahora lo comparemos con Lucas. When Jesus was entered into Capernaum, I'm in verse 5, Verso 5, entrando Jesús en Capernaum, there came unto him a centurion beseeching him, vino a él un centurión rogándole, saying, Lord, my servant lieth at home, sick of the palsy, grievously tormented. diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. And Jesus said, I will come and I'll heal him. Y Jesús dijo, yo iré y le sanaré. In verse 8, the centurion not only had faith, but he also had humility. Y en el verso 8, el centurión no solo tenía fe, sino también tenía humildad. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldst come under my roof, but speak the word only, and my servant will be healed. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. And he was. Y lo fue. And Jesus said, I've not found so great a faith in all of Israel. Y Jesús dice, no he encontrado más grande fe en todo Israel. Let's turn to the parallel passage in Luke chapter 7. Miremos el pasaje paralelo de Lucas 7. Now when he had ended all his sayings in the audience of the people, he entered into Capernaum. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. And a certain centurion's servant who was dear unto him was sick and ready to die. Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. And we had heard that Jesus, when he had heard of Jesus, he sent unto him the elders of the Jews, beseeching him that he would come and heal his servant. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. I think I touched on this the other night. What is the difference between Matthew 8 and Luke 7? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre Mateo 8 y Lucas 7? Nice and loud so he can hear you. Más recio, por favor. The centurion sent people. The centurion sent representatives. He did not go himself. Luke chapter 7. Así es, el centurión envió personas en representación, no fue él mismo. Matthew is just summarizing. It's not really important who went. Recordemos de que Mateo era alguien que resumía las cosas. No le importaban mucho los detalles, quién fue al final. In a sense, the centurion went in the form of representatives. Y de alguna manera el centurión estaba ahí presente a través de sus representantes. And we read this in Luke chapter 7. Y lo vemos en Lucas 7. In verse 6, Jesus went with them, the representatives, and when he was now far from the house, the centurion sent friends to him, saying unto him, Lord, trouble not thyself, for I am not worthy that you would enter unto my roof. Verso 6, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos
de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. In fact, in Luke 7:7, he says, I'm not even worthy to come unto you. Y de hecho, en Lucas 7:7 dice que él no es ni siquiera digno de llegar a Jesús, de ir hacia Jesús. See, some people would look at that and say there's an error. Algunas personas miran esto y dicen, hay un error. But we know they're written differently Pero nosotros entendemos que fueron escritos de manera distinta because they're different writers, porque son escritores distintos, writing for different purposes, escribiendo con propósitos distintos and writing to different people. y escribiéndole a personas distintas. And so, with hearts of faith and a little bit of understanding from our book, we understand this. Así que con un corazón de fe y con entendimiento podemos sobrellevar estas cosas. Let's turn to the woman with the issue of blood and the raising of Jairus' daughter. Bueno, vamos ahora a ver el caso de la mujer con el flujo de sangre y la hija de Jairo. This appears in Matthew chapter 9, verses 18 through 26. Esto está en Mateo capítulo 9, versos 18 al 26, Mark 5, verses 21 through 43, Marcos 5, versos 21 al 43, and Luke 8, 40 through 56. y Lucas 8, versos 40 al 56. So we notice that this is a long story. Notamos entonces que esta es una historia extensa. There's many details going on in this story. Hay muchos detalles en estas historias. First, I might say that Matthew does not call Jairus by name. Primero que podemos mencionar es de que Mateo no menciona el nombre de Jairo. And he doesn't call him a ruler of the synagogue like Mark and Luke. Y tampoco lo llama un gobernador de la sinagoga como lo hacen Lucas y Marcos. They just said he was a ruler. Él simplemente dice que era un gobernador. Matthew, writing to the Jews would have known, obviously, he is a ruler of the synagogue. ¿Por qué? Porque los judíos, al leer que era un gobernador, ya entendían que se refería a un gobernador de la sinagoga. And Mark and Luke, writing to Gentiles, need to be more specific and cover that information because they're writing to Gentiles. Y Marcos y Lucas, debido a que se dirigían a los gentiles, tenían que especificar eso para no confundir a los gentiles en cuanto a la autoridad de este personaje. If I was going to tell you that two of them, in two of the Gospels, Si yo les dijera que en 2 de los evangelios, Jairus comes and says, my daughter is to the point of death. Jairo dice, mi hija está al borde de la muerte. But one Gospel, Jairus comes to Jesus and says, my daughter is dead. Pero en uno de los evangelios, Jairo dice, mi hija ha muerto. Which of the Gospels might Jairus say, my daughter is dead? ¿En cuál de los evangelios creen que Jairo dice que su hija ya está muerta? Luke. No? ¿No? Mateo. Mateo. Yeah, because he's just summarizing. Porque Mateo es alguien que resume las cosas. It's not important to him when she died, Para él no es importante cuándo murió ella. because she is going to die before Jesus gets there. Porque al final de cuentas ella va a morir antes que Jesús llegue al And lugar. he has to raise her from the dead. Y tiene que resucitarla. Whether she died before or after Jairus came, it really is irrelevant. He's summarizing. Si ella murió antes o después, el punto es que va a ser resucitada, entonces él solo va al resumen. Mark and Luke both say she's close to death. Pero Marcos y Lucas mencionan que ella estaba al borde de la muerte. Here's something interesting I find in the story. Y aquí hay algo interesante que yo encuentro en esta historia. Well, number one, I think this is the only healing where it actually involves two different people in two different situations where their stories are interlocked. Creo que en primer lugar, esta es la única historia en donde dos personas distintas, con enfermedades distintas, se entrelazan sus historias para ver un milagro. The reason the woman with the issue of blood is able to approach Jesus La razón por la que la mujer con el flujo de sangre es capaz de acercarse a Jesús is because a daughter of Jairus is to the point of death, and Jesus is passing by
on the way to Jairus' house. Es porque la hija de Jairo está al borde de la muerte y Jesús está dirigiéndose a sanar a esta niña. And so this woman that has had this issue of blood for 12 years finds a window of opportunity. Y entonces esta mujer con el flujo de sangre que ha tenido durante 12 años finalmente encuentra una oportunidad. If we look at all three passages, Si vemos a los tres pasajes, and we're running short of time, so I'm not going to take time to look them up right now. y ya se nos está acabando el tiempo, entonces no vamos a ver todos los pasajes, But one of the Gospels says that she has had this issue of blood for 12 years. pero uno de los evangelios menciona que ella tuvo este problema durante 12 años. One of the Gospels says the little girl is 12 years old at the beginning of the story. Y uno de los evangelios dice que la niña tenía 12 años de edad cuando comienza la historia. Another Gospel says at the end of the story she was 12 years old. Y otro evangelio menciona la edad de la niña de 12 años al final de la historia. And the third one doesn't give her age. Y el tercer evangelio no menciona la edad de la niña. So here's the scenario. Así que este es el escenario. 12 years prior, 12 años atrás, before Jesus started his ministry, antes de que Jesús comenzara su ministerio, this little girl was born, esta niña nació. filled her parents' heart with hope and excitement. Llenó el corazón de sus padres con esperanza y con emoción. What a precious thing to have a little daughter and to watch her grow up, Qué hermoso tener una pequeña hija y verla crecer, filled with hope. llena de esperanza. At the same time, Al mismo tiempo, this woman esta mujer went from being healthy to having this affliction of this issue of blood. pasó de estar saludable a estar enferma con este flujo de sangre. Her life went from being filled with hope to being filled with despair. Su vida pasó de estar llena de esperanza a estar llena de aflicción. Luke, being a doctor, Lucas, siendo un médico, says she went to many physicians and she wasn't able to be healed. menciona de que ella visitó a muchos médicos y no pudo ser sanada. Mark wasn't a doctor, so he said this. Marcos no era un doctor, entonces él lo describe así. In fact, she went to many physicians and didn't get better. In fact, she even got worse. Que ella fue con muchos médicos, pero no solo no la curaron, sino que empeoró. Luke didn't say that. Lucas no dijo eso. And so Jesus is preparing to go to Jairus' daughter. Así que Jesús se prepara para ir a la casa de Jairo. And here comes this woman. Y aquí viene esta mujer And she says, if I can just touch the hem of his garment. y dice, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto. Now you have to look at all three passages. And again, we're running short of time, so I'm going to summarize like Matthew would do. Así que hay que ver los tres pasajes en detalle, pero como ya no tenemos mucho tiempo, se los voy a resumir así como lo hace Mateo. You have to look at all three passages. Hay que ver los tres pasajes. But Jesus is going to touch this little girl. Jesús va para tocar a esta niña. And this lady comes up behind him and touches him. Y esta mujer se acerca a él y lo toca. And you have to look at all three passages Y hay que ver los tres pasajes to see when did she get healed. para ver cuándo fue sanada We ella. know in one passage Jesus turned around and said, "Who touched me?" En uno de los pasajes se nos dice que Jesús volteó a ver y preguntó quién lo había tocado. Because he said he felt virtue, healing virtue go out of him. Porque él sintió que había salido virtud sanadora de él. I don't know that there was ever another miracle quite like this. Yo no recuerdo que hubiera habido otro milagro como este. The way they all three of them tell the story, Y la manera en que los tres cuentan la historia, it's almost like this woman apprehended healing from Jesus without him even being conscious of it. es como si esta mujer hubiese obtenido la sanidad de parte de Jesús sin que Jesús se hubiera dado cuenta, hubiera estado consciente en ese momento. Jesus was not even aware of her touching him until he felt that virtue go out. And then he said, "Who was it that touched me?" Es como si Jesús no hubiera estado consciente de que esta mujer lo había tocado hasta que él sintió que fluyó de él la sanidad. I believe every other healing, Jesus was consciously healing a person. Yo creo que en todas las demás sanidades Jesús estaba consciente de la sanidad que se iba a llevar a cabo. This woman had such faith that she knew if she could just go even behind him and touch him, Pero esta mujer tenía tal fe que estaba segura que si tan solo lo podía tocar desde atrás,
There's one place that he turned around and he said, "Your faith has healed you." En uno de los recuentos se nos dice que Jesús volteó y dijo, tu fe te ha sanado. And you have to look at all three passages to see she was actually healed the moment she touched him. Y tenemos que ver los tres pasajes para darnos cuenta de que ella fue sanada inmediatamente al tocar a Jesús. It was not when he turned around and said that your faith has healed you. No fue hasta que él se volteó y le dijo que su fe la había sanado. She did it before he spoke a word. Ella fue sanada antes que Jesús hablara. And the reason he called her out is the same reason he called out that man with the withered hand. Y la razón por la que Jesús llamó a esta mujer fue la misma por la que llamó al hombre con la mano seca. And when a woman had an issue of blood Cuando una mujer tenía un flujo de sangre that wouldn't stop, que no se detenía, from the book of Leviticus, del libro de Levítico, anybody that touched her or touched the things that belonged to her were declared unclean for the rest of that day. sabemos de que cualquiera que tocara a la mujer o tocara las pertenencias de la mujer estaría impuro durante el resto del día. So everybody in the community knew her. Así que todos en la comunidad la conocían. She had a reputation. They tried to stay away from her. Ella ya tenía una reputación y todos trataban de mantenerse lejos de ella. So he wanted the community to know not only that he had power, but that she had been healed. Así que Jesús quería que la comunidad se diera cuenta, no solo que él tenía poder, sino que ella tenía fe. So he had to call her out. He could have just turned around and said, "I know you touched me." Así que Jesús la tenía que llamar al público. Él pudo simplemente haberle dicho, sé que me tocaste. Or he could have just kept on and just let her be healed, never say anything to her. O él simplemente hubiera podido continuar y dejarla a ella sana. But he wanted her also to know that it was her faith that healed her. Pero él quería que ella supiera que su fe la había sanado. So while he's in communication with this woman, Así que mientras él está hablando con esa mujer, someone comes to Jairus alguien viene a Jairo from his home. desde su casa. Don't bother the master anymore. She's gone. Ya no molestes al maestro, se nos fue. And before he could even think a negative thought, Y aún antes que él pudiera pensar en algo negativo, Jesus tells him, "Only believe." Jesús le dice, tan solo cree. He speaks a word of peace into that situation before the man could even start being troubled by the fact that she's dead. Él le imparte una palabra de paz a este hombre antes de que él pudiera atormentarse con la muerte de su hija. So we knew what happened 12 years ago. Sabemos entonces lo que sucedió hace 12 años. The little girl was born and the family was filled with hope and expectation. Una niña nació y una familia fue llena de esperanzas y de expectativas. And the woman started her 12 years of desperation and despair. Y otra mujer inició 12 años de aflicción y desesperación. 12 years later, when Jesus passed by, 12 años después, cuando Jesús pasó, this little girl all of a sudden died. esta niña muere repentinamente. Now this little girl that was born 12 years ago that brought hope and expectation, it looks like all hope was gone. Esta niña que hace 12 años había traído esperanzas y expectativas, se fue. And 12 years later, this woman that started her time of despair, all of a sudden, now she is filled with hope and expectation. Y esta mujer que durante 12 años había sufrido, ahora está llena de esperanza y de expectativa. I just find it amazing how these two miracles are woven together. Y a mí me parece fascinante cómo estos dos milagros se entrelazan. If you were Jairus, Si ustedes fueran Jairo, when Jesus stops and starts talking to this lady, wouldn't you be a little bit nervous and say, Jesus, she's almost dying. We have to get along. al ver de que Jesús se detiene y se pone a conversar con esta mujer, ¿no se pondrían un poco nerviosos y le dirían a Jesús, Jesús, vámonos ya? We don't see any sign of panic. Pero no vemos ninguna señal de pánico. Even when someone came and told him that she had died, Aun cuando alguien vino con la noticia de que la niña había muerto, Jesus spoke. The Prince of Peace spoke and brought peace to his heart. Jesús, el príncipe de paz, habló y trajo paz a los corazones.
Well, I wish we could go through the parable of the sower because there are three parables that appear in all three Gospels. Quisiera que pudiéramos llegar hasta la parábola del sembrador porque hay tres parábolas que aparecen en los tres evangelios Parable of the sower is one of them. y la parábola del sembrador es una de ellas. The parable of the wicked husbandman is another. La parábola the wicked husband, Wicked husbandman, yeah. del padre de familia impío es otra. And also the parable of the mustard seed. Y también la parábola de la semilla de mostaza. See if I can find it here. Déjenme ver si Okay. la encuentro. Well, I'm going to look at here it is. Parable of the wicked husband. Yeah. Matthew 21, Mark 12, Luke 20. I'm not sure how it's translated there. Parable of the wicked husband. There are three major parables that appear in all the three synoptic gospels. Y hay tres parábolas principales que aparecen en los tres evangelios sinópticos. The parable of the sower and the parable of the mustard seed La parábola del sembrador y la parábola de la semilla de mostaza, both appear in Matthew 13 and Mark chapter 4. ambas están en Mateo 13 y en Marcos 4. The parable of the sower appears in Luke chapter 8, La parábola del sembrador aparece en Lucas capítulo 8 and the parable of the mustard seed is in Luke chapter 13. y la de la semilla de mostaza en Lucas capítulo 13. The parable of the wicked husbandman is in Matthew 21, La parábola de los labradores malvados aparece en Mateo 21, Mark 12, and Luke 20. Marcos 12 y Lucas 20. And then we also have three minor parables. Luego tenemos tres parábolas menores. The parable of the bridegroom, La parábola del novio, the parable of the old garment, la parábola de la vestidura, that was going to have a new patch put on it. la parábola de del poner el remiendo nuevo en vestidura vieja. And that's tied together with the parable of the wineskin as well. Y esta está amarrada con la parábola de los odres. Let's take a look for a moment. We just have about 2 minutes. Let's turn to Luke chapter 13, the parable of the sower. Miremos, tenemos ya solo 2 minutos, pero vamos a Lucas capítulo 13, donde está la parábola del sembrador. I'm sorry, Luke chapter 8. Perdón, es Lucas 8. All three of them not only give the parable of the sower, but the explanation. Las tres dan no solo la parábola, pero también la explicación. This is one of the few parables that give the explanation, Y esta es una de las pocas parábolas en donde se nos da la explicación. and it's given in all three accounts. Y se nos da en los tres pasajes. In Luke chapter 8 and verse 5, En Lucas 8, verso 5, it says, "A sower went out to sow his seed, and when he sowed his seed, some fell on the wayside, and it was trodden down, and the fowls came and ate it." el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Matthew and Mark don't say that it was trodden down. Mateo y Marcos no mencionan de que la semilla haya sido hollada. It really has the idea of a deliberate trotting down. Y esto lleva la idea de que fue deliberadamente hollada con un propósito, A deliberate stepping on it. como si alguien adrede hubiera llegado a pisarla. I heard one person say Yo escuché a una persona que dijo that the wayside ground que el terreno que está a la orilla is where foolish desires and unclean thoughts continuously pass over. es donde los deseos impíos, donde los deseos incorrectos constantemente están pasando, Speaking of our heart. hablando de nuestro corazón. So our heart is not able to receive the seed. It's packed down by foolish desires
and evil thoughts. Por lo tanto, nuestro corazón no es capaz de recibir la semilla porque está constantemente siendo pisoteado con deseos vanos, con pensamientos vanos. We don't ever want to think, oh, this poor wayside ground, it didn't stand a chance. No debemos de ver esto como, ay, este pobre que cayó en el camino no tuvo chance de crecer. It pictures a heart that is very hard and it's been hardened by thoughts and desires. Porque en realidad la figura que nos da es la de un corazón que ha sido endurecido de recibir, de ser pisoteado con tantos malos deseos y tantos pensamientos malos. We are out of time, so let me just read the last verse of the explanation about the good ground. Y ya nos pasamos del tiempo, así que solo déjenme hablar acerca del buen terreno. Because Luke is more specific than Matthew and Mark. Porque Lucas es más específico que Marcos y Mateo. It says in verse 15 of Luke chapter 8, Dice en el verso 15 del capítulo 8. the seed that falls into good ground, it says, that is born on good ground are they which have an honest and a good heart, and they've heard the word, they keep it, and they bring forth fruit with patience. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. You could look at the parable of the sower in the other passage and you don't see that detail that you see in the Gospel of Luke. Pueden ver esta historia en los otros evangelios y no van a ver este nivel de detalle que nos da Lucas. This book has a lot of information in it. Este libro tiene mucha información. Please take time and read it carefully. Tómense su tiempo para leerlo cuidadosamente. I hope I've at least given you a preparation for reading the book. You understand why there are differences in the Gospels. Y yo espero haber podido darles una pequeña preparación para poder comprender mejor el libro. I thank you very much for your undivided attention. Muchas gracias por su atención tan extendida. Always good to be here with you. God bless you. Es bueno siempre estar con ustedes. Dios les bendiga.